En este tutorial estudiaremos el tema de las partes por millón como unidad de concentración de soluciones. Resulta que las partes por millón es una unidad de concentración muy utilizada cuando se tienen soluciones muy diluidas, en donde el uso de las unidades de concentración en porcentaje se hace incómodo debido al gran número de ceros que se requieren para situar la coma decimal. En esas circunstancias, la concentración se expresa más adecuadamente en partes por millón, también abreviado como ppm. Expresada como partes por millón, ppm, la concentración se expresa como las partes o masa del soluto por 1.000.000 sobre la masa de la solución. Esta expresión entonces también la podemos abreviar escribiendo como ppm partes por millón igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 10 a la 6, que 10 a la 6 es el valor en notación científica de 1.000.000. Tenemos que la cantidad de soluto y la cantidad de solución pueden estar ambas dadas en gramos sobre gramos, es decir, gramos de soluto sobre gramos de la solución, o también pueden estar expresadas como kilogramos de soluto sobre kilogramos de solución. Lo importante es que tengan las mismas unidades de medición másica. Esta expresión entonces la vamos a denotar como la número 1 y es la expresión mediante la cual se pueden determinar las partes por millón. Decíamos entonces que esta unidad de concentración se emplea en soluciones muy diluidas, por ejemplo, en el análisis de aguas o en preparaciones biológicas. Otra forma de expresar las partes por millón que se suele encontrar en los libros, además de la que hemos mencionado y denotado como la número 1, es aquella en la cual se expresan las partes por millón en términos de los miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Y este factor es equivalente al obtenido en la ecuación número 1, el cual podemos abreviar como partes por millón igual a miligramos mg sub STO del soluto sobre kg kilogramos de la solución. Y vamos a denotar esa expresión como la número 2. Tenemos entonces aquí con la ecuación 1 y la ecuación 2 dos expresiones equivalentes para determinar las partes por millón de una solución. Habíamos dicho que la importancia de las partes por millón como unidad de concentración es que se utiliza en soluciones muy diluidas, en donde la cantidad del soluto con respecto a la del solvente es mucho menor. Como la cantidad de soluto es mucho menor que la cantidad de solvente, debido a que estamos considerando soluciones muy diluidas, podemos hacer entonces la siguiente aproximación, que la masa de la solución, la cual está dada en términos de la suma de la masa del soluto más la masa del solvente, tenemos que, como una buena aproximación, al ser la cantidad de soluto mucho menor que la de solvente, aproximamos entonces la masa de soluto al valor de 0, aunque no sea obviamente igual a 0. Y tenemos entonces que, como una buena aproximación para el cálculo de las partes por millón, podemos decir que la masa de la solución puede considerarse aproximadamente igual a la masa del solvente. De este modo entonces, mediante las ecuaciones 1 y 2, podemos expresar las partes por millón ya no en términos de la cantidad másica de solución, sino en términos de la cantidad másica de solvente, como una buena aproximación para estas expresiones. Y tenemos entonces que la expresión 1 se puede aproximar del modo siguiente, como partes por millón igual a la cantidad másica de soluto sobre la cantidad másica del solvente por 10 a la 6. Y de este modo obtenemos la ecuación número 3. De modo similar, a partir de la ecuación 2, podemos decir que un cálculo aproximado y válido de las partes por millón de una solución muy diluida es el siguiente, que los miligramos de soluto se van a relacionar con los kilogramos de solvente presentes en la solución y obtenemos de este modo la ecuación número 4. Debemos tener presente que las ecuaciones 3 y 4 son aproximaciones a las ecuaciones 1 y 2 respectivamente,
ya que podemos considerar que la masa de solvente o cantidad de solvente es mucho mayor que la masa del soluto, por tanto la masa de la solución estará principalmente constituida por la masa del solvente. Además de estas cuatro primeras expresiones para determinar las partes por millón de una solución muy diluida, en la bibliografía también se encuentra otra definición sobre partes por millón, la cual nos dice que las partes por millón de una solución muy diluida son iguales a los miligramos de soluto por litro de solución. Es decir, en lugar de hablar de cantidad másica de solución, para el término del denominador de esta expresión hablamos de una cantidad volumétrica de solución en unidades de litros. O también se puede expresar las partes por millón en unidades de microgramos de soluto por mililitro de solución, que son unidades menores a las anteriores. Estas dos expresiones que vamos a denotar como la número 5 y la número 6 se suelen utilizar generalmente cuando se conoce la densidad de la solución. Recordemos que la densidad de una sustancia relaciona la cantidad másica de esa sustancia sobre el volumen de dicha sustancia o que ocupa dicha sustancia. Tenemos que las ecuaciones 5 y 6 son una forma más real de determinar las partes por millón, ya que normalmente se suele determinar la cantidad volumétrica de una solución más que la cantidad másica de dicha solución. De modo similar a como se hizo para las expresiones 1 y 2, podemos entonces aproximar el volumen de la solución al volumen del solvente, considerando que la cantidad de soluto presente es mucho menor que la cantidad de solvente. Y estas expresiones nos quedan entonces del modo siguiente. Aproximando entonces el volumen de la solución, aunque sabemos que este es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente, ya que recordemos que el volumen es aditivo, y considerando que el volumen del soluto es mucho menor que el del solvente, por tanto lo hacemos despreciable, tenemos entonces que el volumen de la solución puede aproximarse al volumen del solvente, y la expresión 5 nos queda del modo siguiente: como partes por millón igual a miligramos de soluto sobre litros de solvente. Esta ecuación la denotamos como la número 7. Asimismo, la ecuación número 6 nos queda del modo siguiente: como partes por millón igual a los microgramos de soluto sobre los litros de solvente. Y esta expresión la denotamos como la número 8. Observemos entonces la diversidad de expresiones que tenemos para determinar las partes por millón. Algunas probablemente más exactas que otras, pero todas son útiles y su aproximación a la obtención de resultados válidos es la apropiada. De modo similar a la definición de partes por millón, existe otra denominada partes por billón, y resulta que las partes por billón son una unidad de concentración similar a las partes por millón empleada en soluciones donde la cantidad de soluto disuelta es incluso mucho menor que la que normalmente se emplea cuando se determinan las partes por millón. También se le suele denominar a las partes por billón como partes por mil millones. Matemáticamente, las partes por billón ppb se expresan como la masa del soluto disuelta en solución sobre la masa de la solución, ya no por un factor de 10 a la 6, sino por un factor de 10 a la 9. De forma análoga, obtenemos entonces esta expresión para las partes por billón, que vamos a denotar como 1', análoga a las partes por millón. De modo similar, se pueden obtener ecuaciones similares para describir las partes por billón como unidad de concentración de soluciones con relación a las ecuaciones 2 a 8 obtenidas para las partes por millón. Vamos ahora a resolver un ejemplo en el cual aplicaremos el concepto de partes por millón
y en el cual haremos uso de la ecuación número 1 que define las partes por millón. Este primer ejemplo sobre la determinación de las partes por millón como unidad de concentración en soluciones muy diluidas dice lo siguiente. Una muestra de 825 mililitros de agua contiene 3,5 miligramos de iones fluoruro. Calcular las partes por millón ppm de iones fluoruro en la muestra. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Como normalmente hacemos, primero identificamos el soluto presente en esta solución. Vamos a considerar que el soluto son los iones fluoruro, que lo representamos con una F mayúscula y el signo menos como un superíndice, y nos indican la cantidad de miligramos de iones fluoruro, que es de 3,5 miligramos. Conocemos también el solvente, el cual es el agua, del cual nos dan el volumen de solvente, es decir, de agua que se encuentra presente, 825 mililitros. Vamos entonces a emplear la primera expresión de las que hemos deducido con anterioridad para la definición de las partes por millón como unidad de concentración de soluciones. Recordemos que esa expresión nos dice que las partes por millón de una solución muy diluida son iguales a la masa del soluto, que puede estar dada en unidades de gramos, sobre la masa de la solución, que debe estar en las mismas unidades que la masa del soluto, por 10 a la 6. Y como estamos considerando una cantidad de soluto que es mucho menor que la cantidad de solvente presente, podemos entonces aproximar esta expresión a la obtenida en la ecuación número 3, que recordemos que nos dice que las partes por millón se pueden aproximar a la masa del soluto en gramos sobre la masa del solvente también en gramos, por 10 a la 6. Recordemos que esta es una aproximación, la cual se debe verificar al final del presente ejemplo considerando cantidades másicas aditivas. Vamos entonces a determinar primero la masa del soluto en gramos, es decir, la masa de iones fluoruro, pero en unidades de gramos, ya que nos la dan en miligramos. Tenemos entonces 3,5 miligramos de iones fluoruro, que multiplican entonces 1 gramo de iones fluoruro que se relacionan con 1000 miligramos de iones fluoruro. Cancelamos entonces las unidades de miligramos de iones fluoruro y obtenemos 3,5 dividido 1000, que nos da 3,5 por 10 a la menos 3 gramos de iones fluoruro en unidades de notación científica. Vamos entonces a determinar ahora la masa del solvente en unidades de gramos. Nos dan el volumen del solvente, 825 mililitros de agua. Y recordemos que la densidad del agua es aproximadamente igual a 1,0 gramos por cada mililitro. Por tanto, empleando la densidad como un factor de conversión, tenemos que 1 gramo de agua se relaciona con 1 mililitro de agua. De este modo entonces cancelamos las unidades de mililitros de agua y obtenemos que la masa de solvente en gramos es igual a 825 gramos de agua. Vamos ahora a verificar la aproximación que hemos hecho para emplear la expresión en la cual relacionamos la masa del soluto con la masa del solvente para determinar las partes por millón de la solución. Recordemos que la cantidad másica de una solución es igual a la cantidad másica del soluto más la cantidad másica del solvente. Hemos determinado la cantidad másica en gramos de soluto, que es de 3,5 por 10 a la menos 3 gramos de iones fluoruro. Y vamos a sumarle a ese valor el valor de los gramos de solvente, es decir, de 825 gramos de agua, con lo que obtenemos el siguiente valor para la cantidad másica de la solución. Y obtenemos que esta es igual a 825,0035 gramos de la solución que contiene los iones fluoruro y el agua. Observemos que si aproximamos este valor a tres cifras significativas, tenemos 825 gramos de la solución. Por tanto, para soluciones muy diluidas, este valor, o más bien esta expresión, es válida en cuanto a su aproximación para la determinación de las partes por millón.
Hemos determinado entonces la masa del soluto y la masa del solvente, ambos valores en unidades de gramos. Vamos ahora a determinar las partes por millón de esta solución diluida. Tenemos entonces que las partes por millón de los iones fluoruro son iguales a la masa de iones fluoruro, que es de 3,5 por 10 a la menos 3 gramos de iones fluoruro, sobre la masa del solvente, 825 gramos de agua. Todo esto por 10 a la 6. Si efectuamos entonces esta operación indicada, tenemos que las partes por millón de los iones fluoruro son iguales a 4,2424 partes por millón de iones fluoruro. Con este resultado obtenido, hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre el cálculo de las partes por millón de una solución diluida, además de haber expuesto los conceptos referentes a las expresiones matemáticas que definen las partes por millón como unidad de concentración de soluciones.